estamos de vuelta en este apartado de debate. Tenemos que seguir ahondando en la problemática que estamos tratando en las últimas semanas, que son las plagas y enfermedades. Yo creo que la situación es cada vez más compleja. Cada año que pasa, ya no es que haya menos armas, sino que no podemos utilizar la mayoría de las armas. Es verdad que cada año hay menos productos, se van cayendo licencias, las empresas no quieren comercializar determinados productos porque ya no sale rentable. Y poco a poco, desde mi punto de vista, no desde el de Jacinto, yo creo, esta parte del sector yo creo que la estamos viendo morir. Porque es verdad que la agricultura tal y como la conocemos a día de hoy, de los supermercados, de los lineales llenos y de tal, o empezamos a poner los puntos sobre la IE o el sector puede llegar a tambalearse. Jacinto, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Yo no sé qué opinión tienes al respecto. Yo creo que ese tambaleo que se puede intuir, o se podría intuir, sobre todo en algunos productos en concreto, sí. Como pasa con todas las cuestiones que son eminentemente económicas, tienen sus magnitudes, tienen sus umbrales y tienen su proceso de adaptación. Esto no quiere decir que no sea necesario probablemente modificar algunas reglas del juego y algunas cuestiones, eso no. Pero todo termina adaptándose a dos cosas fundamentales, que son la rentabilidad de la producción in situ y la presión de la demanda en destino. Y esto, la economía funciona basada en eso fundamentalmente, ¿no? Ahora bien, que hay factores que pueden desequilibrar ese mecanismo, y sí, efectivamente, y quizá algunos tengan que ser corregidos. Fundamentalmente el que tiene que ver con las producciones de países terceros, es decir, hay un problema grave de compatibilizar los intereses del modelo productivo agrario, agrícola en este caso, hortofrutícola para ser más preciso, en el caso de Europa, y los objetivos geopolíticos de la Unión Europea, iba a decir más que de la Unión Europea, de la civilización europea, porque es una cuestión de civilizaciones frente a las relaciones con países del otro lado del Mediterráneo, del otro lado de la zona oriental del Mediterráneo, es decir, y esto, a ver, ¿qué es más importante? ¿Preservar la rentabilidad de un agricultor almeriense o mantener unas relaciones estables y seguras, sobre todo seguras, con otros países de la periferia europea? Ahí está el problema. Problemática que cada año, desde mi punto de vista, se va agravando. Y esa soberanía alimentaria en la que trabajó la Unión Europea, pues vemos que empieza a caerse. Bueno, la habichuela la perdimos hace muchísimos años, el maíz lo hemos perdido, y estamos viendo cómo esa unión de la Unión Europea, cómo comenzó el germen de la Unión Europea, vemos que está dando paso a externalización de productos, a externalización de procesos, a otras zonas productoras muy cercanas, Marruecos, Turquía, Albania. Y estamos viendo cómo, pues, poco a poco las rentabilidades de esos cultivos, José, van cayendo. Van cayendo, pero además que no es lógico que una naranja producida en Valencia no se pague ni siquiera el costo de traer naranja de Sudáfrica. O sea, son intereses políticos puros y duros. Y aquí está pasando igual. El equilibrio entre las exigencias que tiene un agricultor en Almería y la rentabilidad que tiene un agricultor en Almería es que no tiene nada que ver. Porque si va equilibrando y tú me dices, el pepino me va a producir 3 kilos la caña, 3 kilos metros en vez de 6, pero te lo voy a pagar a 1,80, dices, hostia, vale. Me compensa. Pero si resulta que con el problema de parvispino, de tris, con el que no te dan armas para combatir, produces 3 kilos metros y encima te lo pagan a 60 céntimos, algo no está cuadrando, algo no cuadra. Si hay menos productos, debería tener un precio más rentable. Vamos a ver qué consecuencias tiene en el mercado la esperada reducción de la oferta en esta primera etapa de la campaña. Es difícil preverlo porque digamos que es una anomalía la caída de la producción que se va a registrar por culpa del Parvis pinus, pero si retomamos otras circunstancias anteriores, fruto de problemas de cualquier naturaleza, climatológicos o de cualquier orden, sí hemos visto modificaciones de precios tremendos,
que no es la situación idónea para el campo. El campo lo que le viene bien es tener toda la producción posible al precio adecuado, ¿no? Y no el hecho de enmascarar grandes fenómenos de precios porque no hay producto. Eso no nos sirve de nada, ¿no? Pero yo creo que esto se va a encajar dentro de alguna manera, salvando siempre la tragedia del que lo ha perdido todo, que no hay que olvidarlo. Son personas concretas, familias concretas que lo han perdido todo. Pero el modelo yo creo que se readaptará como se readapta siempre. Sí, pero perdón, Fernando, es que al final todo, yo creo que todas las situaciones al final afectan a otros cultivos. Al final, si vemos que cae el pimiento, la gente que ha perdido el pimiento no pone va a otro querer cultivo. hacer pimiento. Claro, y al poner otro cultivo, la oferta de ese cultivo subirá y también bajará el precio de ese cultivo. Efectivamente, ha pasado con el rugoso, que también ha producido cierto temor. Claro. Y siendo sustituido por otros productos. Vale. Es que tenemos una gran ventaja bestial, enorme, grandísima, una virtud que no es comparable a ningún lugar del mundo, y es que aquí hay, no sé si son 17.000 familias de agricultores. Claro. Cada vez y todo menos, el mundo es libre de tomar la decisión que quiera. Claro que siempre se invoca la planificación, hay un buen nivel de planificación en una parte importante del sector, hasta cierto punto, pero es imposible llegar hasta el último agricultor y decirle, oiga, usted, no, pepino no, plante usted en este ciclo de calabacín, porque es imposible, no hay ningún mecanismo. Es decir, ahora bien, ¿qué ventaja tiene todo esto? Este sistema, pues es la tremenda resiliencia, ¿no? Esto es como, a veces lo digo, el modelo se parece a una colonia de microorganismos que genéticamente se intercambian información, aprenden unos de otros y cada vez son más fuertes como colectivo, ¿no? Pero esto no se da en ninguna parte del mundo, ¿eh? Cuidado. Pero ya vimos reflejado el año pasado con el tema del parvispino y el calabacín, por ejemplo. Claro. Que el calabacín no valió en toda la campaña. Porque había un exceso producto de Porque todo el mundo había tenido que arrancar pimiento, se habían puesto muchísimo calabacín, que realmente después tampoco había tanta cantidad. Llegaba a la cooperativa, llegaba al almacén de turno y no había tanta cantidad. Pero ya es dar una excusa más, porque al final son excusas, la mayoría de las veces excusas, sin duda. Porque en pimiento hoy los almacenes, las cooperativas, en plena campaña, no están echando ni 8 horas de trabajo las mujeres envasando pimiento. En plena campaña que tenía que estar tenía que estar a tope. No me pueden decir que hay un exceso de pimiento en el mercado, porque ahora el rojo está cogiendo un poco de precio. No es que haya exceso. Pero el resto han tenido un precio irrisorio. Yo, por las informaciones que me llegan del campo y de alguna institución, está habiendo algo menos de producción en la cadena de valor, pero no de manera excesiva, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que afortunadamente es un producto que el propio mecanismo de producción, la propia naturaleza biológica y botánica del pimiento, tiene la peculiaridad de adaptarse a la toma de decisiones más que otro producto, cosa que no sucede con el pepino, que va como un pepino, valga la redundancia, ¿no? Y no se pueden tomar muchas decisiones, al calabacín le pasa igual. El California es un auténtico aliado en ese sentido de la toma de decisiones. Claro, pero el problema ahí, empezamos con las especulaciones, aguanto, lo quito, te aguanto al rojo, no lo voy a vender en verde, y entonces ya empezamos, porque al final ahí empieza... Oye, pero sí es verdad que llama la atención... yo voy a nombrar sectores y vamos a ver la situación de cada uno de ellos. El sector lácteo, completamente hundido en España. Sí, es lógico. El sector cítrico, completamente hundido. El sector cítrico, antes has estado tú comentando. El sector cárnico. El sector cítrico sí creo que merece que este país tome medidas para salvarlo. Creo, es que no ahora, el lácteo, es que las medidas se tienen que tomar con el lácteo hay un problema muy grave y no hace falta hacer tiramos la leche al suelo y le dimos a otros países. Vete a una gran superficie y si haces memoria, mira a ver la superficie, la presencia de productos sustitutivos de la leche que hay, que ya es más de la mitad. Claro. Y si lo compara a lo que sucedía hace 20 años, había algunos ejemplos dispersos. Pero hoy día la mitad son sustitutos de la leche. Pero no es lógico, volvemos a lo mismo, no es lógico que haya esos sustitutos, me parece bien. Se esté tirando la leche porque no se paga y luego los lineales estén llenos de leche de Francia. Claro. Como la patata, como el grano. Bueno, el grano aquí se regala
Vamos a ver, se ha dejado de plantar. Posible. A ver, un momento. Y nos traemos de terceros países. Pero no a muy buen dinero. O sea, caro. Claro, y habrá momentos en que los agricultores franceses vean que hay mucho pimiento y mucho tomate español en sus lineales. Es decir, es que lo que no podemos hacer es digamos, ¿cómo decir? Crear una especie de retícula comercial en Europa para que nos beneficie. No es eso. Pero es defender. No es eso. Si tú creas la Unión Europea ahora, para estamos hablando del precio. Estamos hablando del precio. Es que cuando el precio de lo que hay en mi casa es más económico que traérmelo de fuera, evidentemente me comeré lo de casa. Es posible. Claro. Lo que no es lógico es que lo de casa se tire. Sí. Y yo el otro día, mi hija... ¿Pero por qué se tira? La pregunta, ¿por qué se tira? Porque no hay una comercialización en condiciones. Entonces, no es un problema de precio, es un problema de organización de la cadena de valor. Volvemos a la misma de siempre. Es un problema político. Es un problema de que tú le compras a este porque nos interesa. Porque tú una patata criada en Cádiz, que se pica con el retobato. No es posible que llegue a un comercio y yo cambie 2 veces de comercio para encontrar una patata de España. Sí. Ojo, a 1,60 el kilo de la patata francesa. A 1,60. Ya te pregunto. Cuando la patata nacional se está pagando a 20 céntimos en el campo. Eso no es cuestión de mercado, eso no es cuestión de hacer una comercialización privada. ¿Hay alguna normativa que dice, usted tiene por narices que comprar la patata francesa? No sé. ¿Hay alguna obligación normativa? ¿Está escrito en alguna parte? A lo mejor hay un consejo. No una normativa, un consejo. Yo es que me resulta difícil creer que Joan Roig, el dueño de... Joan Roig, no, perdón. Yo creo que estamos nombrando el supermercado que menos compra en España. Desde Bruselas le digan, oiga, desde mañana compre usted patata francesa. Pero si es que no compra nada en España. Pero es que no compra nada en España ese hombre. Bueno, pero es porque le dan se lo imponen. No es que se lo impongan, pero sí es verdad que yo creo que... ¿Dónde está la clave de todo esto? Porque me da la sensación de que lo que sucede es que medidas que están muy alejadas de la cadena de valor agrícola terminan influyendo indirectamente. Sí. Y me explico. Es decir, si yo tengo para que un señor venda coches en Tánger, sí, o para que monte una fábrica tal, en Tánger tenemos que meter productos de Marruecos aquí. En parte sí. Claro, vamos a ver, en parte sí. Pero ojo, lo único que se le concede no es la orden a nadie de comprar ni vender, es que se admite una interpretación que sobrepasa la norma en el acuerdo y en el control de precios de entrada, de ciclos, de tipologías de productos. Digamos que se hace una política laxa que permite la entrada masiva. Sí. ¿Vale? Pero si yo soy la cadena X, que no voy a decir ya nombres, y puedo tener mis lineales llenos de productos españoles, mezclados españoles con marroquíes o solo marroquíes. No, sí se está claro. Vamos a ir cerrando el debate, ¿verdad? Podría citaros, porque yo voy a comprar, llevo mi carrito a la compra, te puedo asegurar que podría decirte cuál de ellos hace cada cosa. Ojo, esto procede de una norma que tiene que ver con las relaciones con esos países. Pero no es una obligación que diga, no, usted tiene que comprar de aquí, de Marruecos, porque no es verdad, eso no existe. Oye, muy bonito está quedando. Es la primera vez que hemos empezado a debatir. Le vamos a seguir manteniendo el nombre del debate. Hasta ahora íbamos a hacer un coloquio, que iba a ser seguramente. Pero poco a poco es verdad que esta noche se ha quedado muy buen debate. Jacinto, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de plagas, de enfermedades, de productos de Europa, de otros sectores. ¿Con qué mensaje nos quieres dejar esta noche? Pues la primera es que yo creo que los periodistas agrícolas somos una plaga también, peligrosa para el campo. No, esto es una broma, aunque puede que sea verdad. El mensaje es que estoy convencido de que, hay un proceso en el sector agrícola almeriense, sobre todo el hortícola fundamentalmente, muy interesante, que va hacia una mayor profesionalización. Sí. Y que esto yo creo que, parece que es un activo no tangible, que no tiene unas consecuencias palpables, que no se puede hacer una contabilidad y registrarlo, ¿no? Pero creo que esa va a ser la clave de futuro de todo, ¿vale? En todos los sentidos, en la forma de atacar al TRIS, pero también en la forma de relacionarse con la cadena de valor. Efectivamente, y en la comercialización. Juan Luis, ¿con Fernando, pues yo me quedo con un mensaje que la gente de aquí, al final, tanto Jacinto como José, son un ejemplo de lo que debería ser el cliente nacional, porque ellos se preocupan en consumir el producto local. Correcto. Me parece que debería haber una concienciación mucho mayor y que de la gente, cuando va a los supermercados, que se fije en esas cosas y que consuma el producto local.
Cadenas alemanas que son las que compran productos españoles. Donde Claro. hay que ir. Las dos Yo grandes conozco a cadenas alemanas. gente que dice, no, esta que es española, no, esta es de Sudáfrica, no la quiero, y no la compran. Como y tiene yo que te ser. puedo asegurar que los tomates de Marruecos, y yo en Marruecos es un país que me encanta como país, yo he viajado muchísimo y tal, pero no compro tomates marroquíes. Claro. José, te toca cerrar el debate. Daros las gracias y hasta la próxima vez. ¿No Cuando te quieres queráis. quedar con qué mensaje? No, ya que lo que habéis comentado, lo que hemos comentado, hay que consumir y hay que comparar sobre todo el tema de precios, es decir, y ponerlo en valor. Correcto. Para que sean precios reales y no sean ficticios lo que nos venden todos los días. Efectivamente. Pues con ese mensaje lo vamos a dejar. Yo voy a dejar una tarea para la semana que viene y es que cuando vayan al supermercado español, váyanse a los tomates y sobre todo váyanse a las anchoas, que es fundamental, y miren la parte de detrás y luego váyanse a una cadena alemana y mire el origen, que siempre es español. Muchísimas gracias, de verdad. Esperamos que hayan tenido muy buena noche, que tengan muy buena noche, que tengan muy buena semana y sobre todo, que sean muy felices.